Se titula el mensaje de esta mañana: Eben Ezer, mi roca de salvación. Cuando escuchamos la palabra Eben Ezer, que nos es muy familiar, cuando tú te vas y tú te remontas a 20 o 30 años atrás, tú vas a encontrar muchas iglesias cristianas evangélicas que se llaman Eben Ezer. Tú vas a encontrar personas, y hay muchos hombres importantes en la historia que se han llamado Eben Ezer. Tú vas a encontrar un montón de negocios que quienes los presiden son cristianos, son discípulos de Jesús y que tienen como título Eben Ezer. Aquí cerca de mi casa descubrí que unos hermanos, una hermana con propósito, una mujer con propósito, con sus hijos, con su hija, abrieron una lavandería que se llama Eben Ezer. ¿Sí? Así que cuando necesites una lavandería, busca la lavandería Eben Ezer. Eben Ezer lo asociamos con hasta aquí nos ha ayudado el Señor, pero Eben Ezer no significa hasta aquí nos ayudó Dios. Tiene una connotación con ello, pero Eben Ezer significa otra cosa, la cual vamos rápidamente a meditar acerca de ello. En 1 de Samuel capítulo 7, versículos del 1 al 14. En la Nueva Traducción Viviente dice así: entonces los hombres de Kiriat Yarim fueron por el arca del Señor, la llevaron a la casa de Abinadab que está en las laderas, y comisionaron a su hijo Eleazar para que se encargara del arca, de ella. El arca permaneció en Kiriat Yarim mucho tiempo. Escuchen muy bien, 20 años en total. No olvides esto, 20 años. Durante ese tiempo todos los israelitas se lamentaron porque parecía que el Señor los había abandonado. Escuchen el contexto. Es bien importante para llegar a Eben Ezer entender, Eben Ezer, cuál es el contexto, qué es el contexto de esto. Había sido capturada el arca del pacto 20 años atrás. La habían llevado a Bet-Semes y cayó el terror del Señor ahí en Bet-Semes. ¿Y qué sucedió? Trasladaron el arca del pueblo de Bet-Semes, de los filisteos, a Kiriat Yarim, y ahí estuvo 20 años, ya lo leímos. Pero ¿cuál era la sensación en el pueblo de Dios por la ausencia del arca? La habían menospreciado, la habían mal usado. Si tú por primera vez nos estás escuchando, el arca del pacto representaba en aquel tiempo, no representaba, era la misma presencia de Dios en medio de su pueblo. Era la referencia de la presencia de Dios. Hoy nuestra referencia es el Espíritu Santo, que fue enviado en Pentecostés en Jerusalén hace 2000 años, y que se mueve entre nosotros, dentro de nosotros, y nos unge. Ahora, noten bien, en esos 20 años, ¿cuál era la sensación en sus corazones? Ya lo leímos. Durante todo este tiempo los israelitas se lamentaron porque parecía que el Señor los había abandonado. Estaba esa sensación de abandono en el Señor. Eso sí, no recordaban que ellos habían abandonado al Señor. No estaban entendiendo que era la respuesta de Dios al abandono de ellos, primero de Dios. Entonces Samuel, versículo 3, le dijo a todo el pueblo de Israel: me encanta el profeta Samuel, qué hombre de Dios. Miren el desafío y la palabra que les da: si de todo corazón desean volver al Señor, desháganse de sus dioses ajenos y de las imágenes de Astoret. Dediquen su corazón al Señor y obedézcanlo solamente a Él. Entonces Él los rescatará de sus enemigos, los filisteos. Noten bien lo que hace el profeta. Les dice: se sienten solos y abandonados, pero no olviden que se sienten y están así
porque ustedes primero abandonaron al Señor con sus adulterios espirituales. Y les hace una invitación y les da esperanza. Si de todo corazón se vuelven al Señor, desháganse de sus dioses, dediquen su corazón al Señor, obedézcanlo solamente a Él, no tengan bipartido su corazón, entonces Dios les va a rescatar de sus enemigos. Así que los israelitas se deshicieron, aleluya, de todas las imágenes de Baal y de Astoret, y adoraron únicamente al Señor. Esto habla de un avivamiento. Se volvieron al Señor, recapacitaron. Después de 20 años entendieron que el fracaso de sus vidas, de sus familias, de su ambiente en el alma, en el corazón, de sus matrimonios y de todo cuanto tenían en derredor, ese espíritu de abandono lo echaron cuando se volvieron al Señor y tuvieron un arrepentimiento y un avivamiento. Así sucede hasta el día de hoy. No hay otra manera de traer la presencia de Dios más que con devoción, con entrega profunda al Señor, y deshacernos de aquello que hemos permitido que entre en nuestras vidas y biparte nuestros afectos por el Señor. Versículo 5. Luego que se arrepienten, después Samuel les dijo: reúnan a todo Israel en Mizpa, y yo oraré al Señor por ustedes. De manera que se reunieron en Mizpa, y en una gran ceremonia sacaron agua de un pozo y la derramaron delante del Señor. Asimismo no comieron durante todo el día y confesaron que habían pecado contra el Señor. Fue en Mizpa donde Samuel se convirtió en juez de Israel. Estamos viendo un acto, un ritual de volverse al Señor y de arrepentimiento. No tengo tiempo para hablar de esto. Versículo 7. Cuando los gobernantes filisteos se enteraron de que Israel se había reunido en Mizpa, movilizaron su ejército y avanzaron. Acuérdense que el pueblo de Israel estuvo mucho tiempo sometido a los filisteos. Tiro por viaje, los avergonzaban al pueblo de Dios, los derrotaban. Entonces, cuando los filisteos, ellos no entendían que estaban reuniéndose para adorar al Señor y para volverse al Señor, y los filisteos interpretan: se están congregando otra vez después de 20 años para venir en contra nuestra. Entonces se reunieron los gobernantes filisteos, movilizaron su ejército y avanzaron. Resultado: el miedo invadió a los israelitas cuando supieron que los filisteos se acercaban. Les venía a la memoria los fracasos de 20 años atrás y más todavía. Recordaban que no habían podido contra ellos, les tenían miedo a los filisteos. Versículo 8. ¿Cuál es la reacción en Mizpa de todo Israel ante el profeta Samuel? No dejes de rogarle al Señor nuestro Dios que nos salve de los filisteos, le suplicaron a Samuel. Entonces Samuel tomó un cordero y lo ofreció al Señor como ofrenda quemada entera. Rogó al Señor que ayudara a Israel, y el Señor le contestó. Vaya poder que tiene la intercesión cuando tenemos miedo de nuestros enemigos. Si tú tienes miedos, si tú tienes temores y terrores en tu alma, ruega al Señor y Él te va a favorecer. No es la voluntad de Dios que permanezcas en incertidumbre y temor. Versículo 10. Justo en el momento que Samuel sacrificaba la ofrenda quemada, llegaron los filisteos para atacar a Israel. Escuchen bien, lean bien conmigo. Pero ese día el Señor habló con una poderosa voz de trueno desde el cielo, y causó tal confusión en los filisteos que los israelitas los derrotaron. Quiere decir que hubo una lluvia de relámpagos que tronaron, rayos cayeron, de una tormenta eléctrica hizo que se turbaran tanto. Imagínense, para que todo un ejército se turbara, todo lo que Dios provocó tronó del cielo y se confundieron los filisteos. Los hombres de Israel les persiguieron desde Mizpa hasta un lugar abajo en Bet-car, matándolos a lo largo del camino. Aleluya. Eso es lo que hace la intercesión cuando estamos orando en contra de nuestros enemigos. 12. Luego Samuel tomó una piedra. Luego Samuel, después de que Dios intervino,
después de que Dios escuchó un corazón arrepentido, después de que decidieron volverse al Señor en arrepentimiento, y Dios manifestó su poder a favor de su pueblo que tenía miedo del fracaso otra vez. Dice: luego Samuel tomó una piedra grande y la colocó entre las ciudades de Mizpa y Gesana. En otra versión dice la ciudad de Sen. A esa piedra, noten cómo la llamó Ebenezer. Digan conmigo fuerte: Ebenezer. Más fuerte: Ebenezer. Que significa, escuchen bien lo que significa Ebenezer: la piedra de ayuda, o mi roca de ayuda, mi piedra de ayuda. Eso significa Ebenezer, porque dijo: hasta aquí el Señor nos ha ayudado. Ebenezer no significa hasta aquí nos ayudó el Señor. Ebenezer significa la piedra que me ayuda, la roca que me sostiene, la roca fundamental, la piedra principal. Y todos conocemos, ahora que nosotros viajamos a Israel y vimos construcciones antiguas, y también uno lo ve. Me acuerdo cuando viajas a lugares muy antiguos donde se estilaban esas piedras, cuando tú ves la piedra angular, sabes que si tú tiras o quitas la piedra angular, todo viene abajo. La piedra angular a veces está arriba, y es la que hace que todo amarre bien, que todo apriete bien. Si tú sacas esa piedra, o si tú la quitas del fundamento, todo se viene abajo. Entonces se está diciendo, luego de todo esto, Samuel llamó a esa piedra Ebenezer, que significa la roca que me ayuda, mi roca de socorro, porque dijo: hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Y cuando dice hasta aquí, no significa solo hasta aquí. Noten bien que no dice solo hasta aquí, dice hasta aquí nos ha ayudado. Dios ha sido bueno con nosotros porque Él es la piedra de ayuda, Él es la roca de nuestra salvación. Hasta aquí nos ha ayudado, pero no solo hasta aquí. De modo, escuchen el versículo 13: de modo que los filisteos fueron sometidos y no volvieron a invadir a Israel por algún tiempo. Cuando tú tienes tu Ebenezer, tus enemigos huyen. Cuando tú experimentas tu piedra de ayuda, tus enemigos huyen, y Dios hace que queden al margen de tu vida los que han atacado generacionalmente a tu familia. Y durante toda la vida de Samuel, la mano poderosa del Señor se levantó contra los filisteos. Pero el 14, escúchenlo bien: entonces fueron restituidas. Digan conmigo fuerte todos: restitución. No los escuché. Fueron restituidas a Israel las aldeas cercanas a Ecrón y Gat, los filisteos habían tomado junto con el resto del territorio que habían tomado de Israel. Y en esos días hubo paz entre los israelitas y los amorreos. Quiere decir que también esta piedra de Ebenezer, escuchen lo que voy a decir, no solamente hace una referencia que Dios te rescata de tus temores, no solamente hace una referencia que Dios manifiesta su poder para ayudarte. Ebenezer es un anunciamiento. Óyelo bien: te está anunciando que Dios está por restituirte lo que el diablo te robó. Cuando tú pienses en Ebenezer, piensa en la roca de tu salvación, y piensa que esa roca de salvación va a hacer que lo que era tuyo y lo dejaste escapar por falta de devoción, por practicar el pecado, por estar distraído con Dios, por dudar de la misma benignidad de Dios, y que tomaron esas cosas que se escaparon de tus manos, de tu vida. La Biblia dice que Ebenezer representa también la restitución. Dios te va a regresar aquellas cosas que perdiste. Dios te va a regresar el gozo, Dios te va a regresar muchas cosas. Entonces Ebenezer es una expresión hebrea del Antiguo Testamento que quiere decir roca de socorro,
piedra de ayuda. El precio de ser llorón. Piedra de ayuda. Vayan rápido conmigo, el tiempo corre. Primera los Corintios 3:11. El apóstol Pablo nos dice, iglesia, pues nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es, díganlo fuerte, el cual es Jesucristo. Entonces nuestra roca de ayuda es Jesús. Ebenezer, que es piedra de ayuda, roca de socorro, es una figura de Cristo mismo manifestada en el Antiguo Testamento, que cuando me arrepiento hace que mis enemigos queden desplazados, que cuando me arrepiento hace que venga seguridad y pelea las batallas por mí, que cuando me arrepiento hace que sean restituidas las cosas que perdí. Ebenezer, escuchen muy bien, es Cristo mismo. Ebenezer es invocar el nombre de Jesús mismo, porque Él es el fundamento. En Mateo 16, del 16 al 18, Simón Pedro le dijo, lo recordaremos, a Jesús: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Jesús le dijo: Simón, hijo de Jonás, qué afortunado eres, porque no fue un ser humano el que te lo reveló, sino mi Padre que está en el cielo. Te reveló que yo soy el Mesías, que yo soy el Cristo del Dios viviente. También te digo que tú eres Pedro. Ahí le cambia el nombre de Simón a Pedro. Que tú eres Pedro, que significa piedra, y construiré mi iglesia sobre esta roca. Las fuerzas de la muerte no la derrotarán. Escuchen muy bien. ¿Sobre qué roca? ¿A qué roca se está refiriendo? A la roca única de fundamento, a la roca de salvación, que es Cristo. Pedro no es la roca. La confesión que hizo Pedro de que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, es la roca. Le está diciendo: tú eres Pedro, y sobre esta roca también edificaré mi iglesia, sobre la confesión que hiciste, que no te reveló ni carne ni sangre, no te la reveló hombre, sino mi Padre por el Espíritu Santo. Entonces aquí vamos viendo que Jesús es la roca. Y también dice: y construiré mi iglesia sobre esta roca. No es Pedro, no es una persona, no son los papas, es Jesús mismo. Él es la roca de salvación, dice. ¿Y cuál va a ser el efecto que la iglesia esté sobre la roca que es Cristo Jesús? Las fuerzas de la muerte no la derrotarán. Por eso una pandemia no puede detener al cuerpo de Cristo en la iglesia en ninguna parte del mundo. Por eso una pandemia, nunca imaginamos que hoy habríamos de cumplir como iglesia Conquistando Fronteras un año sin congregarnos, sin vernos unos a otros presencialmente. Pero hemos entendido que la iglesia con devoción tiene su arraigo en Cristo. Estamos sobre la roca y no hay fuerza demoníaca que va a detener que proclamemos el evangelio, que sigamos anunciando que Jesús es el Señor, que sigamos proclamando que solamente hay un nombre en el cual hay salvación, y ese nombre es Jesucristo. Iglesia, tenemos que seguir predicando el evangelio de la salvación. No nos vamos a acomodar, no nos vamos a equivocar. Jesucristo es el Señor y Él es la roca. Primera de Pedro capítulo 2, versículos del 4 al 8, en la traducción del lenguaje actual, dice así el apóstol Pedro. Para aquellos que dicen que Pedro es la roca, Pedro mismo desmiente que Él es la roca en este pasaje, y dice quién es la roca. Dice:
Primera de Pedro 2 del 4 en adelante. Ustedes son piedras vivas, nos está diciendo la iglesia. Ustedes son piedras vivas que Dios está usando. Escucha bien quién eres en tu casa y con tus hijos e hijas, con tu familia. Ustedes son piedras vivas que Dios está usando para construir un templo espiritual. Por lo tanto, acérquense a Jesucristo, pues Él es la piedra viva. Él es Ebenezer. Él es la roca de salvación. Él es la piedra viva que la gente despreció. Porque Dios eligió pero que Dios eligió como la piedra más valiosa. La piedra más valiosa es Jesús. Además, ustedes son sacerdotes especiales. Por medio de Jesucristo le ofrecerán a Dios los sacrificios que a Él le agradan. Es lo que hacemos la iglesia. Somos sacerdotes, adoramos al Señor, entonamos canciones al Señor, oramos. Un sacerdote vive para los intereses de Dios. Un sacerdote captura el deseo de Dios y lo que Dios desea aquí en la tierra. Nos convertimos en embajadores, en emisarios de la voluntad de Dios, del establecimiento del reino de Dios. Pero nadie entiende la voluntad de Dios si no entiende que es un sacerdote. Y lo somos por Cristo, aleluya. Versículo 6. Pues Dios dice en su palabra en la Biblia: yo seré para Jerusalén una piedra valiosa y escogida. Seré la piedra principal y seré la base al edificio. El que confíe en mí jamás será engañado. Escuchen bien. Está diciendo aquí: el que confía en mí jamás será engañado. El que confía en Dios como roca de refugio, como roca de salvación. Dice el 7, el apóstol Pedro: ustedes creen en Dios y por eso consideran que esa piedra es muy valiosa. Amén. Pero a los que no creen les sacude lo que dice la Biblia. La piedra que rechazaron, la piedra es Jesús. La piedra que rechazaron los constructores del templo es ahora la piedra principal. Y también esta es la piedra por la que muchos caerán, muchos tropezarán en esta roca, refiriéndose a Cristo. Eso es lo que se merecen. Tropezarán por no aceptar el mensaje de Jesucristo. Y eso es lo que está pasando. Cristo es tropiezo en esta época a gobernantes. Cristo es tropiezo a mucha gente que dice: yo no quiero saber nada de Cristo, yo no quiero saber nada de Jesús, yo no quiero la religión. Cristo no es religión, Cristo es roca de salvación. El Salmo 62, 1 y 2 dice así, el salmista David: en Dios solamente espera en silencio mi alma. De Él viene mi salvación. Solo Él es mi roca y mi salvación. Él es mi Ebenezer, mi roca de socorro. Solo es mi roca y salvación, mi baluarte. Nunca seré sacudido. Nunca seremos sacudidos. Escuchen muy bien. Cuando habla de sacudidos es desarraigados. Podremos tener pruebas como las estamos teniendo, cual hemos vivido todos, tú en tu familia, en diferentes direcciones, de diferentes formas. Pero cuando tú tienes al Señor como tu Ebenezer, como tu roca, como tu salvación, como tu baluarte, jamás serás sacudido. Cuando David es ungido por Dios, el Salmo 89, hay muchísimos versículos que son la palabra profética que Dios le prometió a David cuando habría de ser rey de Israel. Y cuando llegas al versículo 26, proféticamente nos habla dónde estaba el éxito de David. Escuchen bien, ¿dónde estaba su éxito? Salmo 89, 26. Él clamará a mí: mi Padre eres tú. Él será uno que ora, uno que intercede, uno que clama: mi Padre eres tú, mi Dios y la roca de mi salvación, mi Ebenezer. La roca
de mi salvación. ¿Sabes quién le enseñó a David que Dios era roca de salvación? Mismo Samuel. Acuérdate que David tenía comunicación con Samuel. David entendió perfectamente Eben Ezer. David tenía metido en él Eben Ezer, el evento donde les da la victoria, y pone a esa roca Eben Ezer, la roca de mi socorro. En 1 de Samuel hay 2 veces que se menciona Eben Ezer, y pon atención porque aquí aterrizo. Hay 2 veces que se menciona en la Biblia Eben Ezer, o sea, la roca de mi salvación, mi roca de ayuda. En 1 de Samuel 4:1 dice así: Eben Ezer es referido. Cuando lo leemos vamos viendo que ahí es referido donde se congregaron para dar a luz una gran ofensa a Dios y un gran fracaso personal. Voy a ir rápido. ¿Se acuerdan cuando estaban todos descontrolados los hijos de Elí, Ofni y Fines? Y ellos traen el arca y piensan que por traer el arca como un objeto, como un talismán, tendrían la victoria. No entendieron que es la presencia de Dios, con devoción a la presencia. Y ellos solo pusieron el talismán de la presencia de Dios y omitieron la devoción profunda y el respeto a Dios. Entonces traen el arca, y tú lo vas a leer ahí en 1 Samuel 4. La tierra tembló cuando gritaron, el pueblo de Dios gritó, y estaba el arca. Y los filisteos, escuchen muy bien, los filisteos en el capítulo 4 tuvieron miedo del pueblo de Dios, pero a pesar de ello el pueblo de Dios tuvo una gran derrota, porque no pusieron a Dios como supremo en su vida. Lo usaron como talismán, lo usaron como un amuleto. No pusieron entendimiento, ni devoción, ni entrega en él. Entonces de 1 de Samuel 4 hasta el capítulo 4, 5, 6 vamos a encontrar grandes derrotas del pueblo de Dios. Es cuando es capturada el arca de Dios, la meten a la ciudad donde está el dios Dagón, y Dios se defiende a sí mismo. Pero hay un salmo que Dios dice que Dios se dejó secuestrar por la irreverencia de su pueblo. Entonces entre el capítulo 4, 1 y el 7:12 pasan 20 años que ya leímos, y esos 20 años sentían una soledad. Y la primera vez que se menciona Eben Ezer es en el 4:1, y Eben Ezer es el lugar donde se congregan y dan a luz. Escucha bien lo que voy a decir. Es donde dan a luz una gran ofensa, una gran irreverencia a Dios, que se traduce en un gran fracaso y en un gran abandono y una sensación de derrota y de temor en el corazón. Pero en 1 de Samuel capítulo 7 versículo 12 vamos viendo lo que leímos, donde después de esa gran victoria que Dios le da a su pueblo, donde manifiesta su poder con relámpagos y truenos, y huyen los filisteos, y detrás el pueblo de Dios y los derrotan, toma esa piedra y le llama Eben Ezer. Ahora no llama a una ciudad, ahora es una roca. Eben Ezer es referido como el lugar donde la liberación del temor, la salvación de los enemigos y el comienzo de la restitución se manifiestan. Lo voy a decir qué significa Eben Ezer. En el 7:12 de 1 de Samuel es referido como un lugar donde la liberación del temor se va de tu corazón, la salvación de los enemigos que te han estado asediando generacionalmente, y el comienzo de la restitución de todas las cosas que Dios ha esperado darte a ti y a tu familia, se aparecen y se manifiestan. Unos 20 años después, ya leímos de la batalla mencionada de Eben Ezer en el 4:1. Es posible, escuchen bien lo que voy a decir, es posible que Samuel le dio el nombre a ese monumento en ese lugar de la victoria. Oigan bien lo que voy a decir, para que no fuera recordado Eben Ezer como el punto donde se originó una derrota
terrible y un abandono de Dios. Rebautizó. Eso lo entendemos en esta cultura muy bien. Rebautizó y redimió el nombre. Ebenezer, por 20 años lo asociaron. En Ebenezer se originó la irreverencia. En Ebenezer se originó la derrota. En Ebenezer se originó el temor. En Ebenezer hubo un divorcio espiritual. En Ebenezer nosotros permitimos, por nuestra irreverencia, que capturaran los filisteos el arca del pacto. En Ebenezer provocamos que nosotros por 20 años estuviera el arca del pacto en manos de enemigos. Pero el profeta Samuel, inteligentemente, cuando se arrepiente después de 20 años el pueblo y se vuelven al Señor y hacen un acto, hacen un ritual donde le dicen: Señor, perdónanos. Y ya leímos todo lo que dice ahí en el capítulo 7. Agarra una piedra, toma esa piedra y dice: esta piedra ahora se llama Ebenezer, redimiendo, escuchen muy bien, el nombre. Lo que está diciendo Samuel es: cuando piensen en Ebenezer, no quiero que piensen en el capítulo 4, donde Ebenezer hacen memoria del origen de sus derrotas, hacen memoria del origen de su divorcio con el Espíritu Santo. No, quiero que cuando piensen en Ebenezer, piensen en la roca de ayuda, en la roca de salvación. Y eso es lo que hace Jesús para tu vida y para tu corazón. Ebenezer es la roca. Ebenezer es Cristo mismo, la roca que me defiende, mi roca de fortaleza, mi roca de salvación. Eso es lo que ha pasado. Cristo es tu Ebenezer. Cristo es la roca que otros han desechado. Cristo es la roca que tú no has desechado, que le has dicho: tú sé la roca de salvación. Y en este año que no nos hemos congregado, podemos hablar del Ebenezer del 7, del capítulo 7 de 1 de Samuel, no del 4. Porque Ebenezer es Cristo mismo, tu roca. Y Cristo te está diciendo: no quiero que te acuerdes de las cosas pasadas. No quiero que asocies cuando me rechazaste, cuando viviste en pecado, cuando viviste en las tinieblas. Quiero que pienses en Ebenezer como la roca de ayuda. Yo soy quien te ayudo, dice el Señor. Yo soy tu Ebenezer. Jesús es nuestro Ebenezer. Jesús es nuestra piedra de ayuda. Por eso el Salmo 103, y vamos a adorar al Señor. El Salmo 103, 1 al 5 dice: bendice alma mía al Señor, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus enfermedades, el que rescata de la fosa tu vida, el que te corona de bondad y compasión, el que colma de bienes tus años. Escucha bien: el que colma de bienes tus años, para que tu juventud se renueve como el águila. Oh amados, Dios quiere que recuerdes: hay 2 Ebenezer en la Biblia. Capítulo 4, la ciudad que origina un divorcio, la irreverencia y el fracaso. Pero por el Espíritu Santo, Samuel, ¿por qué no le puso cualquier otro nombre a esa roca? Porque Ebenezer siempre ha significado lo mismo, pero en el capítulo 4 no lo entendieron, lo rechazaron, le dieron la espalda. Y Dios dice: quiero que recuerdes Ebenezer como roca de socorro.